Ok, entonces miren, cuando hablamos de inteligencia, antes era común que se mencionara la inteligencia como algo único, ¿verdad? Como algo que tenía que ver con la capacidad memorística o con la capacidad lógica. Pero realmente la inteligencia, a medida que se ha venido estudiando con la psicología y se ha venido avanzando de diferentes enfoques, el estudio de la inteligencia humana, se ha demostrado, y sobre todo un psicólogo de Harvard ha planteado una teoría bien importante que habla de que las inteligencias realmente son múltiples y que no existe una única forma de ser inteligente, sino que hay varias, ¿verdad? Y esto tiene bastante peso, bastante creíble la postura de él, porque no todos los seres humanos somos iguales, no somos autómatas, no somos como robots que todos vamos a ser como calculadoras andantes, ¿verdad? Sino que hay personas que se destacan, su inteligencia, sus habilidades, sus destrezas se destacan hacia una parte y otros se destacan en otra parte. No existe una persona que sea inteligente en todo o que sea hábil para todo, que sea deportista, que sea cantante, que sea físico, que sea químico, biólogo. Nadie puede ser inteligente en todas las áreas. Entonces este psicólogo plantea que las inteligencias están clasificadas de diferente manera. Entonces ahorita pongan atención para que lo vayamos captando bien. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es la inteligencia? Este concepto pequeño que está aquí, breve, dice que es la capacidad de resolver problemas y de trabajar de forma coordenada para su desarrollo. Entonces estamos hablando que la inteligencia lo que busca es resolver problemas. Resolver problemas. O sea, para realmente una persona que nosotros digamos, esa persona es inteligente es porque realmente resuelve cosas, ¿no? Que no simplemente es inteligente porque sabe fechas o datos, sino porque puede resolver problemas. Y su inteligencia puede volverse un instrumento que beneficie a la sociedad. Entonces ahí es donde si la persona consideramos que es inteligente, es porque produce algo con su inteligencia. Porque ¿de qué le sirve, por ejemplo, a alguien ser inteligente y no ser nada? Como tener un alto IQ, un coeficiente intelectual elevado de más de 100, y realmente ser una persona que solo se dedica a estar viendo series de Netflix todo el día. De nada le sirve, ¿verdad? Entonces, la inteligencia tiene que producir, tiene que resolver problemas para demostrarse si realmente alguien es inteligente. Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por el señor Howard Gardner. Él propone que la inteligencia no se mide como unidad, sino que es el resultado de un conjunto de ciertas habilidades independientes unas de otras. Entonces, él va a hablar de varios tipos de inteligencias. Para el caso, la primera, por ejemplo, tendríamos aquí la inteligencia lingüística. ¿Qué es la inteligencia lingüística? Es la que se usa, es la que usa las palabras de forma efectiva, sobre todo para comunicar ideas, ya sea escritas, verbales. Entonces, si usted tiene esa capacidad de comunicar sus ideas de forma natural, de forma ágil, rápido, lo logra hacer, entonces usted tiene una inteligencia lingüística más arriba del promedio. Si usted es muy bueno expresando sus ideas verbalmente, si usted es un buen orador, si usted sabe hablar y no tiene pena, sino que se desenvuelve bien, puede ser un gran escritor, un gran poeta o un gran abogado. Y esto de las inteligencias múltiples nos viene a ayudar bastante con la cuestión de la vocación, porque la vocación usted la va a descubrir a medida que usted vaya descubriendo qué le apasiona, pero también qué es lo que usted siente que hace con mayor facilidad, que se le hace más fácil porque usted es inteligente en ello. Si usted logra ir descubriendo cuáles de estas inteligencias son las que usted puede desarrollar, entonces puede ir también entendiendo qué carrera universitaria le puede facilitar mejor definirse para estudiarla, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos en primer lugar la inteligencia lingüística. Luego pasaríamos a la inteligencia lógica matemática,
que es la capacidad de usar los números de forma efectiva, de razonar empleando así el pensamiento lógico. Y como todos sabemos, la matemática por lo general siempre ha sido algo que ha dado problema a mucha gente. O sea, mucha gente se frustra porque la matemática no logra entenderla. Y lleva esa frustración desde la escuela, el colegio, la universidad, y parece como que la matemática es un verdugo. Pero hay gente que no, hay gente que más bien la matemática se le hace su clase favorita, la capta rápido. Y para sacar una cuenta, para hacer una suma de varios dígitos y todo, lo hace súper rápido. ¿Por qué? Porque ella tiene esa capacidad más arriba del promedio. Entonces, si usted no es bueno en matemática, puede ser porque no es disciplinado o puede ser porque no es una de sus inteligencias que destaquen. Quizás destaca en la inteligencia lingüística, porque suele pasar de que hay personas que destacan en la inteligencia lingüística y no son buenos para matemática. Y hay muchos que son muy buenos para la matemática, que son unos genios haciendo cálculos matemáticos, pero son pésimos para la inteligencia lingüística. Tienen problemas de timidez y no pueden expresarse bien. Entonces, por eso les digo, las inteligencias no es una sola, sino que hay varias. O sea que si usted no es bueno en matemáticas, no por eso se puede decir que usted es un tonto. ¿Okay? Porque puede ser que sea muy inteligente en otras áreas que no son de la matemática. La otra sería la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial? La capacidad de producir, imaginar, crear información gráfica, analizarla, el color, las líneas, las formas, las figuras, el espacio y la relación que existe entre ellos. Hay mucha gente que tiene esa capacidad de poder decorar un lugar utilizando una gama de colores apropiada, que no se mire feo, o utilizando de manera óptima el espacio para ubicar las cosas. O sea, hay gente que puede organizarle una oficina en un lugar pequeño y todo queda accesible y todo queda bien sin estorbar. Hay gente que tiene esa capacidad y van a ser excelentes arquitectos, excelentes ingenieros, o pueden ser decoradores de interiores, o pueden ser estilistas. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de entender las líneas y las formas, y hay poca gente que lo tiene. Esta inteligencia espacial no crean que es como la de los perdedores, no. Es muy poca gente la que tiene la inteligencia espacial. La mayoría de nosotros se nos complica encontrar las cosas porque somos desordenados, pero hay gente que es muy metódica para trabajar y para organizarse, y esa inteligencia espacial les abre muchas puertas. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿De lo que estoy hablando? Pueden activar su micrófono si desean hacer alguna sugerencia o algún comentario. O si habían escuchado hablar algo antes de este tema, si les llama la atención o no. Sí, No tengan... nos llama la atención. Ok, sí, no tengan pena. Pena hay que tener para robar, ¿va? Claro. La inteligencia musical es la capacidad de expresar mediante música, por ejemplo, cantando, tocando un instrumento, dirigiendo, componiendo, hasta apreciar la música en cierto grado, hasta entender uno qué bonitas son las armonías. Si usted tiene esa facilidad de entender la música, de que un instrumento usted le apasiona y lo toca bien, y así de forma empírica usted ha venido entendiéndolo, a tocar guitarra, tocar flauta, etc. Si usted tiene esa inteligencia musical, explótela, porque son pocas las personas que tienen esa capacidad también. O sea, y no es una inteligencia inferior a la inteligencia lingüística o la inteligencia lógica. La inteligencia musical es un don maravilloso que si lo tiene hay que saberlo aprovechar. Ahí aparece la imagen, por ejemplo, de Beethoven, que él fue famoso en la época del Renacimiento, del Barroco. ¿Por qué? Porque él, aparte de ser un gran compositor, en algún momento quedó sordo y seguía componiendo música. Se imaginaba las notas musicales. Entonces tenía una inteligencia prodigiosa para la música. Luego tendríamos dentro de la inteligencia corporal sinestésica. Esta inteligencia es la que tiene muchos sujetos para hacer acciones motrices, o sea, para dominar su cuerpo como otras personas no lo pueden hacer. Con la inteligencia sinestésica
es la que logran los grandes atletas mundiales romper récords en los Juegos Olímpicos, en diferentes deportes y sobresalir. Y por ejemplo nosotros decimos, wow, ese jamaiqueño, Usain Bolt, es el hombre más veloz del mundo. ¿Qué tipo? O sea, ¿cómo logra correr tan rápido? Bueno, él tiene un tipo de inteligencia corporal sinestésica que sobresale sobre el promedio. Y eso requiere disciplina, porque quizá él puede ser muy bueno, pero si empieza a comer y a engordar y a no cuidarse, no hace ejercitarse, eso lo va a perder. ¿Okay? Igual pasa con el que tiene inteligencia lógica o matemática. Él puede ser muy bueno en las matemáticas entendiéndolas, pero si empieza a descuidarse, a no ser disciplinado, al final va a perder esa capacidad. La inteligencia es como un músculo, hay que estarla ejercitando, ya sea la inteligencia de cualquier tipo que usted tenga, o si tiene más de una, pero hay que estarla ejercitando, porque si usted no pone su cerebro a trabajar, su cerebro se va adormeciendo, así como los músculos. Si usted esos músculos no los ejercita, se van adormeciendo y después le duele utilizarlo, más bien, le duele rápido el cerebro por pensar. No, y no es una metáfora, es algo muy real. Luego está la inteligencia intrapersonal, que se refiere a la autocomprensión de las emociones, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas. Cuando dice discriminaciones, no es discriminar en el sentido de ver de menos a alguien, sino discriminar es saber diferenciar. La palabra discriminar también significa diferenciar. Entonces, la capacidad de diferenciar entre unas emociones y otras, y cuándo es apropiado enojarse y cuándo no, esto es la inteligencia emocional, joder, que con otro nombre, ¿verdad? Aparece ahí inteligencia intrapersonal, pero es la misma inteligencia emocional, que es una de las más importantes, si no es que la más importante. De hecho, esta inteligencia emocional la vamos a ver en el tercer tema de psicología, porque es súper importante. ¿Okay? Si usted no tiene inteligencia emocional, las demás inteligencias de nada sirven. Entonces, por eso es que vamos a ver esta en el próximo martes. Yo le voy a venir a hablar de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aparte que se vincula con el tema, es la más importante. Entonces, una persona puede ser muy inteligente, pero le puede ir mal en la vida y no tener éxito por no desarrollar su inteligencia emocional. También tenemos aquí la inteligencia interpersonal. ¿Qué se refiere a la inteligencia interpersonal? Que nosotros tengamos la capacidad de entendernos, de entender a los demás, de ponerse en el lugar de los demás y de desarrollar la empatía. Esa inteligencia interpersonal es como una capacidad que usted tiene de salirse de su propio ser y ponerse como que usted fuera la otra persona y sentir y pensar como si fuera esa otra persona. Eso es sumamente importante para que en la sociedad exista la solidaridad y la justicia. No puede haber en una sociedad gente que luche por el bienestar colectivo si no tienen empatía. Si se desarrolla demasiado el egoísmo, entonces nadie se preocupa por los demás y cada quien sálvese quien pueda. Y eso en la sociedad no lleva a nada bueno. ¿Okay? El egoísmo. Entonces, los que son inteligentes en este sentido saben que poniéndose en el lugar de los demás van a desarrollar vínculos fuertes con esas personas y pueden cooperar y salir adelante grupalmente. Esta inteligencia es la que ha hecho posible que la sociedad exista y se desarrolle. Desde la época de las cavernas, yo doy una clase que se llama antropología en BCH, y ahí vemos el desarrollo humano desde la época de la prehistoria, cuando el hombre vivía en las cavernas. Desde esa época el hombre desarrolló una inteligencia interpersonal que hizo que se preocupara por sus congéneres, por su familia y por su grupo, por su tribu. Y al preocuparse por ellos, desarrolló esta capacidad de la empatía y así pudo salir adelante, porque un solo ser humano en la naturaleza se lo comen los leones, muere. Pero si se une y coopera y trabajan juntos, matan al león, matan un elefante y se lo comen y sobreviven. Entonces, solo desarrollando la inteligencia interpersonal fue que el hombre pudo salir adelante, porque nosotros no tenemos garras, no tenemos colmillos, no somos fuertes comparado con otros animales, ¿verdad?
Entonces, es nuestra capacidad de unirnos y trabajar y cooperar en equipo que nos hizo evolucionar. ¿Okay? Entonces, este tema de la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer sus sentimientos propios y los ajenos y la habilidad para manejarlos, es una virtud que a medida que ustedes la vayan desarrollando se van a ir dando cuenta que van a estar por encima de cualquier situación. O sea que una persona con inteligencia emocional no se deja desbaratar. Puede ser que le venga un problema, que lo acusen de algo que usted no ha hecho y usted no se va a poner como loco y va a empezar a insultar o a golpear a la gente. Simplemente usted va a lograr controlar esas emociones y demostrar un nivel superior de madurez y de carácter. Y si usted logra tener eso, nadie lo va a poder vencer. ¿Ok? Porque la forma más fácil de vencer a la gente es sacándola de sus casillas. La forma más fácil de vencer a una persona es haciendo que se enoje, que pierda el control. ¿Por qué? Porque una persona enojada, cuando pierde el control, dice cosas que después van en contra de sí mismo o hace cosas que después vienen en contra de uno mismo. Y una persona que tiene inteligencia emocional no va a cometer ese planchón, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante esto de la inteligencia emocional. Y luego tendríamos la inteligencia naturalista, que es una capacidad que tienen algunas personas de observar y de poder identificar los miembros de un grupo o especie, las características propias de las plantas, de los animales, y que se apasionan ellos por entender la naturaleza. Estas personas que sienten ese apego hacia las cosas naturales y que al final terminan estudiando química, biología, terminan estudiando física elemental, diferentes tipos de asignaturas que al final van a demostrar que tienen vocación para ello, porque desde chiquitos quizás ellos miraban un jardín y decían qué gran variedad de árboles y flores hay aquí, qué bonito, me llama la atención por qué estas flores tienen más pétalos que esta, por qué las flores son de diferentes colores, por qué los árboles tienen diferentes tipos de hojas. Y usted le apasiona que tiene curiosidad, esa persona que desarrolla ese tipo de inteligencia y ese tipo de interés, pues pueden ser excelentes biólogos, botánicos, etcétera. Entonces, cada quien de ustedes puede hacer un autoexamen y estar analizándose qué es lo que le llama más la atención, hacia dónde se fluyen sus intereses particulares y por ahí ir descubriendo para qué es bueno y cuál es su inteligencia que predomina. ¿Okay? Entonces, la actividad que van a hacer ustedes, van a elaborar un mapa de nubes con estos tipos de inteligencia. Un mapa de nubes es que van a poner una nube en medio, grande, y van a poner las inteligencias múltiples. Y luego van a poner otra nube donde está la inteligencia lingüística, y ahí le van a dibujar una persona hablando. Van a poner otra nube con la inteligencia matemática y van a poner los signos de suma, resta, multiplicación, división. Van a poner otra nube y van a poner ahí la inteligencia sinestésica, van a poner una persona corriendo. Y así con todas las inteligencias que les mostré y que están en la diapositiva, van a hacer un mapa de nube. Y después que terminan el mapa de nube, eso lo pueden hacer en la mitad de la página, abajo en unos 10 renglones van a poner cuál es el tipo de inteligencia con el que ustedes se identifican. Pero no solo van a poner respuesta de inteligencia matemática, está ahí, no, van a poner por qué. Y tiene que abarcar 10 renglones. Y esa va a ser su tarea, joven. Entonces, espero que haya quedado claro y ahorita vamos a aprovechar para despejar dudas.